Ok. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ok, ahora sí puedo activar la cámara. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera primero que todo saber si me escuchan. Perfecto, profesor Wilfred. Perfecto. Bien. Sí, agradezco la invitación de parte de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás. Antes de iniciar, quisiera saber si o confirmar si la presentación aparece en pantalla. Sí, señor, está correcto. Bien. Entonces, agradezco esta invitación que me hacen el día de hoy, especialmente porque sería la primera ocasión en la que salgan al público estos resultados de la investigación realizada de mi parte, que intitulé Capacidad Estatal, Regional y Desarrollo Económico en Colombia. Sin embargo, el título de la conferencia el día de hoy es Las instituciones importan, capacidad estatal y desarrollo económico regional en Colombia. Básicamente porque el problema desarrollado en esta investigación gira en torno a una, podríamos catalogarla como una rama de investigación social que se desprende no solo de la economía, sino de todas las ciencias sociales, entre ellas la sociología, la ciencia política, la psicología, que llamamos institucionalismo. Entonces, en ese sentido, para poder captar en totalidad la esencia del problema de la investigación y los resultados, he subdividido esta presentación en dos partes. La primera es, o una de ellas es qué son las instituciones y cómo afectan el desarrollo económico. Entonces vamos a hacer una mirada bastante rápida a esta rama de investigación en la economía que se llama el institucionalismo y cómo se va conectando esta rama con las diferentes ciencias sociales. Y la segunda parte sería la presentación de la investigación sobre capacidad estatal y desarrollo económico en Colombia. Sin embargo, yo quisiera hacer una ligera modificación al plan que acabaron de escuchar ustedes, y es si de alguna manera tienen alguna pregunta durante el camino, yo sugeriría que la pueden hacer de inmediato y no al final. Es decir, no me molestaría si detienen, hacen una pausa, me hacen una pregunta y podemos aclarar un poco más sobre el tema. Igual está obviamente a su disposición. Bien, para iniciar, ¿qué son las instituciones y cómo afectan el desarrollo económico? Primero quisiera hacer un barrido general de algunos de los representantes de estas diferentes ramas, porque el institucionalismo, al ser una rama general de estudios en la economía, también tiene muchas subdivisiones, pero si hacemos una clasificación rápida de ellas, podríamos decir que hay tres ramas principales. La primera de ellas, que es el institucionalismo, a eso se le conoce como el viejo institucionalismo de alguna manera. Entre los representantes más destacados están Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John Commons, también John Kennedy Galbraith, hay algunas nuevas, una nueva ola de institucionalistas más actualizados, que retoman esa
primer ola de institucionalismo. Entre ellos está el hijo precisamente de John Kennedy Galbraith, y que de cierta manera tratan de separarse un poco de la rama neoinstitucional. El neoinstitucionalismo, por su parte, es una rama más actual. El representante o los representantes principales de esta rama son Douglas North y Robert Fogel, ambos que ganaron el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones históricas y el desarrollo de las sociedades, el desarrollo económico de las sociedades en un sentido histórico. Más o menos esta rama se desprende de la cliometría que nace con Simon Kuznets y toda la investigación estadística que él hace a mediados del siglo XX. Y ellos lo que hacen es retomar estas investigaciones de Kuznets sobre el bienestar económico de las sociedades y ponerles un sentido histórico. Es decir, alejarlas un poco de esa apretada teoría económica y tratar de ensanchar la capacidad de análisis o el theoretical frame de la economía. Y el último, quizá representante más destacado de ellos es Daron Acemoglu, de quien vamos a hablar un poco más adelante. Y una tercera línea del institucionalismo sería la economía evolucionaria. Esta rama, digamos que trata de combinar un poco la economía con las ciencias biológicas y sobre todo el desarrollo sobre las teorías evolutivas de las sociedades y de los individuos. Es una rama también bastante interesante y el británico Geoffrey Hudson es uno de sus representantes más importantes. Precisamente porque encontramos que hay diferentes subdivisiones del institucionalismo, es muy difícil decir qué es una institución exactamente. Más o menos una definición que podría tratar de sintetizar esta rama de investigación social es que las instituciones son un patrón organizado de comportamiento grupal, ¿sí? Y por supuesto, eso es algo común y aceptado en la cultura, ¿bien? Básicamente, las instituciones lo que hacen, y de una vez quiero con esto decir o dar a entender que no es una institución. Una institución es cómo nosotros interactuamos como seres humanos, ¿sí? Esos patrones de conducta, ¿sí? Que permiten interactuar con otras personas, ¿sí? U con otras organizaciones. ¿Qué no es una institución entonces? Para poder entender el institucionalismo, entonces tenemos que separarnos de la concepción tradicional de institución, que a lo que nosotros llamamos, por ejemplo, como entidades gubernamentales, ¿sí? Digamos, como el Congreso o como la DIAN, etcétera, a la que nosotros llamamos o a la que nosotros en nuestra cabeza llamamos instituciones, ¿bien? Cuando hablamos de instituciones estamos hablando más de unas formas de conducta, ¿bien? Y con eso damos a entender que no estamos ya hablando de un institucionalismo como, por ejemplo, la iglesia, el Estado, la familia, etcétera, ¿bien? Bueno, de esta manera, estos institucionalismos, tanto el institucionalismo como el neoinstitucionalismo, tienen unas diferencias en esencia, aunque también tienen unos nexos muy estrechos, ¿bien? Básicamente, para Veblen, los seres humanos tenemos unos comportamientos que pueden ser entendidos a partir de instintos y hábitos, ¿sí? De hecho, en una de sus publicaciones más representativas,
como es el instinto del trabajo útil y el fastidio por el trabajo, que fue un artículo que él publicó previo a su publicación más importante, que es la teoría de la clase ociosa. Él encuentra que los seres humanos podemos tener o podemos ser entendidos culturalmente, y de hecho a partir de ese entendimiento cultural podemos entender patrones de conductas económicas y políticas y sociales. Él entiende que el ser humano tiene unos instintos, y para él el instinto primitivo y más importante del ser humano es el trabajo, ¿sí? El trabajo que genera cosas útiles, porque es la forma en la que nosotros interactuamos con nuestro medio natural, ¿sí? Mientras hay un grupo de humanos que están preocupados por la creación de cosas productivas, hay otro grupo de humanos que, dice Veblen, que tienen unos hábitos. Entonces, él hace una distinción entre lo que son los instintos humanos y los hábitos humanos, ¿sí? Bien, ahí hacemos una pausa, volveremos un poco más adelante. Mientras que el neoinstitucionalismo me dice que como esta rama del neoinstitucionalismo está más allegada a la ciencia económica, me va a decir que las instituciones son estos constreñimientos humanamente pensados que estructuran la interacción política, económica y social. Y de allí vienen unas diferencias, entonces, entre estas dos formas de institucionalismo. Uno es, como les contaba, esa diferenciación entre el instinto y el hábito, ¿cierto? Que de cierta manera para Thorstein Veblen, y en su obra uno lo encuentra, es lo que permite entender lo que es las clases sociales, los gustos sociales, ¿sí? Y las formas en las que nosotros nos comportamos económicamente al consumir, por ejemplo. De allí viene, de hecho, en la teoría microeconómica se habla de los bienes Veblen, de allí viene precisamente de la explicación de este tipo de bienes, mientras que para el neoinstitucionalismo el entendimiento es, tenemos unas reglas formales y unas reglas informales, ¿sí? En la sociedad. Estas reglas formales son las que básicamente aceptamos todos y que decimos son las que mueven o nuestro accionar en la sociedad, como son las constituciones, las leyes, los derechos de propiedad, pero también tenemos unas reglas informales que nos motivan a interactuar, ¿sí? Por ejemplo, que son las costumbres, los tabúes y los códigos de conducta. Aquí pongo las dos obras principales, una es la teoría de la clase ociosa de Veblen, la otra es Instituciones, Cambio Institucional y Desarrollo, Desarrollo Económico de Douglas North. Ambas se separan con casi 100 años de distancia, simplemente como para poner en este contexto cómo ha, de cierta manera, evolucionado el pensamiento del institucionalismo, ¿sí? Y cómo durante todo el siglo XX ha sido una de las ramas, a mi modo de ver, más ricas en la ciencia económica, y que de hecho hacia futuro puede también generar mayor cantidad de investigaciones. Bien, sin embargo, para comenzar a ir decantando poco a poco más el discurso, quisiera poner esta cita de Douglas North como para tratar de ver hacia dónde va dirigido este tema de investigación. Y es que digamos, la principal lucha o la principal discusión de la historia económica y el desarrollo económico es ver cómo evoluciona esas instituciones políticas económicas, ¿sí? Y cómo esa evolución de las instituciones políticas y económicas inducen incrementos en la productividad o no necesariamente incrementos en la productividad, sino también estancamientos en la productividad, ¿sí?
Entonces, uno de los grandes avances que tiene el neoinstitucionalismo, especialmente en esta línea de la economía, es que incluye el componente histórico en el análisis económico, ¿sí? Y de hecho, por eso se le otorga el premio Nobel a estos dos economistas que mencioné, porque ellos comienzan a hacer análisis de largo plazo, ¿sí? Comienzan a hacerse importantes y notables los análisis de largo plazo, especialmente para entender cómo los seres humanos se han venido desarrollando, por qué hay unas naciones que son más desarrolladas, por qué hay unas naciones que son menos desarrolladas, etc. Sin embargo, vale la pena decir que esta idea no es nueva, ¿sí? No tiene algo innovador porque, bueno, tampoco esto es una clase de historia del pensamiento económico, pero vale la pena mencionar que haya otros autores que ya venían trabajando esta idea. Nos vamos a concentrar en una idea que en la cual me gustaría hacer énfasis o llamar la atención, y es la dependencia del pasado. En ese sentido, primero quiero retomar básicamente las ideas sobre las etapas del crecimiento económico de Walt Whitman Rostow, eh, quien fue un economista americano de mediados del siglo XX, quien escribe esta obra, Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, precisamente en reacción a las explicaciones marxistas de la historia. Para Rostow, la sociedad se desenvolvía en etapas económicas, ¿sí? Por ejemplo, una primera etapa de una sociedad tradicional, ¿sí? Basada en la agricultura. Luego hablaba de una etapa que él llama las condiciones previas al despegue, en donde las personas ya no basan su interacción económica o ya no dependen simplemente de una interacción económica con el entorno con base agrícola, sino comienzan a tener desarrollos en el comercio, comienzan a tener desarrollos en las infraestructuras. Pasamos a una época que es el despegue, donde ya comienza a haber un desarrollo de las manufacturas, ¿sí? Un camino a la madurez donde comienza a desarrollarse esta sociedad en el comercio internacional, y finalmente una sociedad que él llama la sociedad de consumo, donde ya las personas superan estas sujeciones naturales y se dedican más a los servicios, al consumo satisfactorio de mercancías. Y los los neo-rostowianos hablan de etapas más allá del consumo, de ya la sociedad tecnológica, de las industrias 4.0, etc. Entonces, Rostow y sus seguidores entienden que las sociedades tienen desarrollos, ¿sí? Económicos que se pueden clasificar por etapas, ¿sí? Y que de cierta manera se pueden transformar en recomendaciones políticas de los países más desarrollados a los países menos desarrollados, de cómo pueden estos países mejorar sus condiciones materiales. Y la lamentable noticia es que esto tampoco es nuevo por parte de Rostow, es decir, es algo que en la historia del pensamiento puede encontrarse en las ideas, por ejemplo, de Friedrich List, ¿cierto? Que es un economista alemán de finales de comienzos del siglo XIX y mediados del siglo XIX. Podemos encontrarlo en Marx, que precisamente es a lo que Rostow está reaccionando, a las teorías marxistas, y de cierta manera una síntesis de toda esta discusión de cómo se puede entender la economía en un sentido histórico, la podemos encontrar en Douglas North, esa síntesis. Y precisamente porque North trabaja de una forma muy juiciosa lo que es
la economía neoclásica, porque trabaja de una forma muy juiciosa. Todos los historiadores de la economía que hemos mencionado ya, Rostow, List, Marx, etcétera, inclusive Schumpeter, de hecho, esta idea de la destrucción creativa de Schumpeter la toma Douglas North para encontrar de dónde surgen las innovaciones tecnológicas de forma endógena en las sociedades, porque la teoría neoclásica nos muestra que las transformaciones tecnológicas vienen de formas exógenas. Él quiere saber es cómo sucede esto de forma endógena, ¿sí? Y eso lo toma precisamente la teoría schumpeteriana. Y esa síntesis es lo que básicamente permite el estudio de el desarrollo económico de las sociedades en clave histórica. En ese sentido, hay un representante actual que, bueno, desde inicios de la década del 10 de este siglo XXI, comenzó a ser bastante mencionado y trabajado, es Aaron Acemoglu, con la publicación de su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Daron Acemoglu, de cierta manera, es un seguidor del juicioso de la obra de Douglas North, y él encuentra que haciendo un estudio de muchas sociedades alrededor del mundo que presenta en este libro, él encuentra que hay unas instituciones que caracterizan a cada una de las sociedades, ¿sí? Unas sociedades han desarrollado lo que él llama las instituciones inclusivas, mientras que otras sociedades han desarrollado lo que él llama las instituciones extractivas, ¿sí? Dentro de estas instituciones inclusivas son, por ejemplo, la propiedad privada, el sistema legal justo, provisión de servicios públicos. Y como creía North, al igual, Acemoglu menciona que estas instituciones permiten que las decisiones de los agentes económicos sean más claras, que a pesar de que haya información incompleta, imperfecta en la sociedad, pueden haber cooperación, ¿sí? Pero también puede haber reducción de los costos económicos, mientras que las instituciones extractivas, que por ejemplo, ejemplos históricos serían la mita, la encomienda, en todo el proceso de colonización de América, la mala distribución de la tierra, la dependencia de los recursos naturales, esto genera detenimientos en el crecimiento y sobre todo en el desarrollo económico. En esta dirección se encuentra la idea del path dependency, y es básicamente que las sociedades están determinadas en sus resultados económicos actuales por la presencia de instituciones que fueron desarrolladas en el pasado, ¿sí? De hecho, en el libro, Daron Acemoglu hace un trabajo con James Robinson, y Robinson, bueno, él ha visitado Colombia en muchas ocasiones, y está muy pendiente del caso colombiano. Clasifica a Colombia, obviamente, dentro de los países que han desarrollado más instituciones de carácter extractivo, y de allí el detenimiento o el estancamiento en el desarrollo económico. Sin embargo, hay otras personas que reaccionan ante esta hipótesis del path dependency, como Engelman y Sokolov, y ellos dicen, bueno, no es quizá el desarrollo de estas instituciones, sino más bien de los factores que ellos heredaron, o las sociedades heredaron de los procesos históricos, ¿sí? Por ejemplo, estos autores estudian el caso norteamericano, es decir, de Canadá y de Estados Unidos, y muestran que hay unas correlaciones entre los asentamientos de poblaciones nativas y las sociedades y las principales ciudades que
van a tener el motor o que van a ser el nicho del motor económico en el siglo XIX. Sin embargo, esta discusión en clave histórica de qué es lo que permite o detiene el desarrollo económico, gira siempre un poco hacia el lado de Daron Acemoglu y Douglas North. Una de las más recientes investigaciones y quizá más profundas es la que hace la profesora del MIT, Dell, quien hace un análisis de la MITA, de cómo la institución de la MITA genera un estancamiento en los resultados de aquellas poblaciones en donde tuvo presencia durante la colonización en el Perú. Y es muy interesante lo que haya de él con un cuasi experimento en clave histórica que ella, digamos, de cierta manera imagina o desarrolla en su paper. Y ella básicamente lo que hace es encontrar que esta institución de la MITA, ¿sí?, va a generar problemas al futuro en estos distritos donde tuvo presencia, en comparación a los distritos en los que no tuvo presencia, ¿sí? Y ella divide una población, ¿sí?, y se idea este cuasi experimento de regression discontinuity y encuentra que estas zonas que están un poco más oscuras y dentro de la franja verde, que son los distritos en donde, tuvo efecto la MITA, son los distritos que en la actualidad, es decir, hoy en día, tienen resultados tanto en malnutrición como en consumo menores a los otros distritos. Bueno, aquí yo resalto algunos de estos resultados que ella encuentra. Y lo que ella quiere mostrar es que estos distritos en la actualidad tienen peores condiciones de desarrollo económico, si lo llamamos de esta manera. Entonces, básicamente esta primera fase de la presentación quiere o tiene como propósito dar un mensaje sobre el theoretical framework de la investigación que a continuación voy a presentar, que es la segunda parte de esta presentación, y es la capacidad estatal y el desarrollo económico regional en Colombia. Bien, pues así para hacer algo rápido, ¿hay alguna pregunta hasta el momento o seguimos con la segunda parte? Bien, lo tomaré como no hay preguntas, entonces continuaré. Bien, la capacidad estatal y el desarrollo económico. Primero que todo, para entender el problema de la capacidad estatal es decir qué es capacidad estatal, ¿bien? O tener una idea de qué es la capacidad estatal. Hay un autor que posteriormente se le considera como institucionalista desde la rama de la sociología, y es porque él hace una investigación sobre cómo se constituye el Estado en forma histórica, y este es Norbert Elias. Básicamente para Elias, que es un weberiano, o que de cierta manera fue un heredero de toda la economía, el Tratado de Economía y Sociedad de Max Weber, y que de cierta manera mejora el análisis weberiano. Él nos dice que en esa formación del Estado, una de las condiciones más importantes es la formación del monopolio, ¿sí?, del monopolio estatal. Y esta formación del monopolio estatal se debe básicamente a dos
factores. Uno es la capacidad de capturar la fuerza militar y dos es la capacidad de capturar rentas de la sociedad civil o lo que nosotros llamamos impuestos. Bien, pero eso se traduce, por ejemplo, con Beasley Person en la economía, también en una investigación sobre lo que es la capacidad estatal y cómo la capacidad estatal afecta el desarrollo de las sociedades. Bien, por ejemplo, ya hablando un poco más de contexto de la investigación, debemos pensar que al hacer este estudio, obviamente hay un panorama no solo histórico, pero sino también de cambios de reglas, ¿cierto? Y además de que tenemos nosotros un país de diferencias regionales, caracterizado por diferencias regionales marcadas, por ejemplo, las zonas de colonización española, las zonas de presencia indígena, las zonas de presencia afrodescendientes, ¿cierto? También tenemos una región montañosa y región llana. Y básicamente, si seguimos a Engelman y Sokolov, muchos de los asentamientos que se presentaron durante la colonización, no solo británica, sino también española, se daban o se dio en el caso de nosotros en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y esto básicamente a factores climáticos, geográficos, ¿cierto? Y de capacidades de producción. Y eso caracteriza a Colombia, ¿cierto? Como un país de distribución muy desigual entre las regiones, especialmente en esa nueva ola de colonización del siglo XX, ¿cierto? Que fue la colonización hacia el llano, que fue la colonización hacia el sur, etcétera. Pero en términos legales también tenemos el cambio de la Constitución a la formación de la Constitución del 91, ¿cierto? En donde se dan también mayores poderes a las administraciones locales y regionales, ¿sí? Y eso va a tener un impacto bastante importante en la investigación. ¿Por qué? Básicamente porque al momento en el que inicia el proceso de descentralización fiscal, muchos autores en la economía, de economía que hacen estudios de investigación, que hacen investigaciones sobre historia económica en Colombia, hablan de un problema que trajo consigo la descentralización en términos fiscales y es la hipótesis de la pereza fiscal. Es decir, que al tener un proceso de descentralización Colombia, los municipios se comienzan a volver un poco perezosos para recolectar impuestos, ¿sí? Al tener mayor autonomía y al tener una gran dependencia de las transferencias, estos municipios, la mayoría de ellos, según la primera hora de investigaciones, presentan evidencia de pereza fiscal. ¿Por qué? Porque sus ingresos municipales dependen más de las transferencias que hacen los otros niveles administrativos gubernamentales, como las gobernaciones o como el gobierno nacional, o a partir de las regalías y los cambios en las leyes de regalías, etcétera. Y no dependen tanto de la capacidad que tienen ellos de capturar rentas de sus ciudadanos, ¿sí? A eso se le conoce como la pereza fiscal. Una investigación en el 2013 de Sánchez Torres y Pachón encuentra que ellos hacen digamos, una investigación muy interesante porque hacen la investigación a nivel municipal en Colombia, ¿sí? Y estudian esta capacidad estatal, especialmente en el sentido de la provisión de servicios del agua y de educación. Lo que ellos encuentran es básicamente que hay unos municipios que sí son capaces de superar la pereza fiscal, pero hay muchos otros que no.
Otro hallazgo muy interesante que no está aquí y de este paper de Sánchez y Pachón es que hay un castigo a los políticos en estos municipios en donde no hay mejoras en las provisiones de agua y de instituciones educativas. Sin embargo, otra investigación, la del 2018, ya un poco más actualizada, con mayor cantidad de datos y especialmente porque es conducida por el Banco de la República, encuentra que realmente esa pereza fiscal ha sido superada en la gran mayoría de municipios y cada vez estos dependen menos de las transferencias. Sin embargo, sigue siendo un problema las transferencias. Solo como para tener un panorama, en esta investigación que se condujo a partir de la capacidad estatal y el desarrollo económico, se dividieron las regiones de Colombia en estas 5 regiones: la del Andes, la del Caribe, la del Amazonas, la de la Orinoquía y la del Pacífico. Y bueno, esto tiene una injerencia más adelante, por eso lo menciono. Bien, esta investigación sigue pues una literatura característica que, como yo les decía, al ser una investigación digamos, enmarcada en el institucionalismo, no sigue solamente literatura económica, sino que al ser un problema social debemos integrar otras dimensiones sociales que deben estudiarse. Por ello es importante mencionar pues conceptos que vienen de la sociología y de la ciencia política principalmente. Uno de ellos es el concepto del poder infraestructural, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el Estado de desplegarse por la sociedad civil, de hacer que sus decisiones sean eficientes y efectivas, ¿cierto? Es un concepto desarrollado por Michael Mann en toda su obra sobre el Estado, pero también por Besley Person desde la economía, aunque también por Teda Skopol en la sociología, y Evans, ambos en la sociología, muestran cómo los desarrollos del poder autónomo del Estado se deben también gracias a procesos burocráticos. Ellos son un poco también más weberianos y de cierta manera quieren demostrar que los procesos de la burocracia, especialmente cuando la burocracia es eficiente, es efectiva, es independiente, tienen unos efectos positivos en el desarrollo de la capacidad estatal y por ende en los desarrollos económicos. Pero también, por ejemplo, la investigación de Mauricio Cárdenas en el 2010 sobre la concentración del poder político y la desigualdad económica demuestra que para América Latina, porque su investigación es más para América Latina que para Colombia, hay un estancamiento en esa capacidad estatal cuando hay mayor concentración política y mayor desigualdad económica, ¿sí? Pero aún así hay otros, digamos, puntos que deben observarse. Uno de ellos que me pareció muy importante es las capacidades administrativas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos de control hacia estas organizaciones estatales, ¿cierto? Como, por ejemplo, el Congreso de la República, como, por ejemplo, los consejos municipales, etcétera. Porque hay una literatura detrás que muestra y que comprueba también que esas mejoras en los mecanismos de accountability o mecanismos de control a las instituciones gubernamentales, bueno, al referirme a instituciones gubernamentales hago referencia por ejemplo, a estas organizaciones para no crear confusiones como el Congreso, como el Consejo Municipal, etcétera, o las asambleas departamentales. Esos mecanismos de control tienen una efectividad también en las mejoras de la capacidad estatal y por ende en los desarrollos económicos, en el desarrollo económico. La literatura sobre capacidad estatal en Colombia es un poco menor,
como les mencioné, la investigación de Cárdenas está más enfocada a América Latina. Para Colombia solamente contamos con 2 investigaciones muy fuertes enfocadas en la capacidad estatal. Una de ellas es la de Guillermo Perry et al. Y la de Daron Acemoglu, García Jiménez y Robinson sobre el caso colombiano. Una de ellas ya la había mencionado antes, que es la de Torres y Pachón. Entonces, hablábamos de la capacidad estatal y cómo la provisión de servicios públicos tenía efectos positivos para el desarrollo. La de Acemoglu está más dirigida a la presencia o cómo el Estado se hace presente y cómo esto impacta económicamente, pero sobre todo en términos de municipios, de funcionarios del Estado en cada uno de los municipios y cómo hay unos spillovers en esa presencia. Y por último, que es la de Perry, él hace también o él intenta crear un índice para medir esa capacidad estatal, dividido en 4 partes. La capacidad impositiva que tienen los estados, los municipios, porque lo hace a nivel municipal, los ahorros y la capacidad de inversión, las capacidades de infraestructura que tiene cada municipio y la capacidad administrativa que tiene cada municipio. Bien. En esta investigación yo trato de separarme un poco de ese índice porque creo que la literatura, aunque Perry lo hace más en el sentido estrictamente económico, la literatura que yo estaba poniendo me da ideas de que puedo medir también otras dimensiones, ¿cierto? Que no se toman en cuenta. Y también hay una segunda diferencia muy grande con el paper de Perry, y es que es cómo medir el desarrollo económico. Bien, aquí viene un punto crucial en la medición del desarrollo económico. Nosotros sabemos que una medición monetaria rápida del desarrollo económico puede ser el Producto Interno Bruto, el GDP, pero cuando nosotros tratamos de hacer una investigación a nivel municipal, es muy difícil de lograrlo, ¿sí? Por lo tanto, una de las ideas que me permitió salir de ese problema metodológico fue usar una técnica que ha venido tomando bastante relevancia en los estudios sobre desarrollo económico en el mundo, y son las luces nocturnas o las nighttime lights. Las luces nocturnas, de cierta manera, nos permiten crear una proxy para hacer la medición del desarrollo económico. Y al ser una base de datos tan rica actualmente, esa medición puede lograr o puede llevarnos a obtener datos de nivel municipal o de niveles regionales que, por ejemplo, el GDP no puede, ¿cierto? Entonces, solo para tener una idea, aquí les pongo una foto de lo que quiere decir las nighttime lights. Nosotros aquí tenemos 2 fotos de Colombia. Una, la de la izquierda, la del lado izquierdo es del año 2003 y la otra es del año 2018. Es simplemente para ver cómo la intensidad de la luz en cada una de las regiones va incrementando, ¿sí? Esa intensidad de la luz hace referencia a actividad económica que está sucediendo en este momento, ¿sí? Y esto trae detrás obviamente, bastante investigaciones que ya se han realizado sobre este caso. Y es, bien, las nighttime lights están correlacionadas fuertemente con el desarrollo económico en sentido de la salud, en sentido de la educación. Está muy correlacionada con el GDP, ¿sí?
Entonces, es una muy buena proxy para hacer mediciones de GDP. ¿Qué se hace? Básicamente se descarga la base de datos de Nighttime Light. Es pública, es asequible a cualquier persona. Se utiliza este programa QGIS, o que es el gratuito, o ArcGIS, cualquiera de los dos. Y creamos el mapa de Colombia, ¿cierto? Hacemos la división administrativa. También hay que hacer filtros, por ejemplo, con las zonas petroleras. Hay que aplicarles un filtro a lo que son las glass flares o estas, digamos, esta emisión de luz permanente en estas zonas. Entonces se hace como un filtro para no generar problemas e interrupción en los datos. Bueno, básicamente cada píxel es más o menos 1 kilómetro cuadrado y esto me genera un número, que es el digital number, que es básicamente lo que me dice qué tan intenso es la luz en esta zona. ¿Sí? Bien, en esta investigación, bueno, se trabajan también otras fuentes, principalmente la del CEDE de los Andes, datos del DANE, de la Procuraduría, del Ministerio de Defensa para el indicador de violencia e indicadores de transparencia, como el de Transparencia Internacional y un indicador de la Procuraduría. ¿Cuáles fueron los indicadores pensados, a diferencia de lo que ya se había realizado anteriormente? Básicamente, 4. Uno, que es el fiscal, que está más enfocado en la capacidad que tienen los municipios de crear ingresos propios. Otro, que es el índice operacional, que está más, digamos, acentuado en los servicios que tienen los municipios, tanto servicios de salud como servicios educacionales. Otro es el índice de violencia, ¿cierto? Y de allí se toma esa base de datos del Ministerio de Defensa sobre ataques, secuestros, genocidios en los municipios, una gran base de datos, pero también capturas, tanto de la policía como del ejército, etcétera, y eso me da una gran serie de variables que vamos a reducir a través de una técnica estadística. Y el último es el índice de desempeño burocrático, que tomo 2, eso sí no los creo, sino simplemente los tomo porque ya están hechos, que son el índice de gobierno abierto de la Procuraduría y el índice de transparencia. Bien, entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron 2 métodos, el análisis de componente principal y luego, una vez con el análisis de componente principal, vamos a hacer unas regresiones para tratar de mirar las relaciones que hay entre el desarrollo y estos índices. La filosofía, rápidamente hablando del análisis de componente principal, es cómo transformo varias o muchas variables en unos factores, ¿cierto? Obviamente variables con grados de correlación y hay unos problemas que se presentan al investigador y es ese trade-off entre simplicidad y precisión, ¿sí? Obviamente, como estoy reduciendo el número de variables a unos factores, eso me va a generar un problema de precisión, ¿cierto? Pero va a brindar simplicidad al tener ya no 15 variables, sino 2 factores, ¿cierto? Y una vez encontramos esta cantidad de factores que son representativos, ¿sí? A través de lo que se llama el eigenvalue o el valor propio, ¿sí? Ese es nuestro componente principal. Y cuando obtenemos ese componente principal, le damos un nombre a través de la conjunción de las variables que hay en cada uno de estos componentes, y eso es lo que traducimos como el indicador. Y pues bueno, ya la regresión posteriormente es entre las luces de noche, ¿cierto? Las nighttime lights,
las luces nocturnas y los indicadores y, bueno, todas las variables de control, las variables históricas que agregué, las variables de carácter geográfico y las variables regionales. Este es todo el modelo. Bueno, es básicamente lo que les acabo de contar. Es una medición del desarrollo que va o que está tratando de ser explicada por la capacidad estatal o el State Capacity, que es este SC. La G, que son las variables de carácter geográfico, la H, que son las variables de carácter histórico, las de carácter regional y las variables de control. Bien, vamos a los resultados. Entonces, como para tener una idea, el primer paso, los componentes. Entonces, de todas las variables, por ejemplo, en el caso fiscal teníamos 4, y de esos 4 creamos 2 componentes, porque básicamente estos 2 componentes acumulan el 80% o explican el 80% de las correlaciones en estas variables. Más o menos al ver estos componentes, al final les dimos unos nombres a cada uno de los componentes, ¿sí? Esto es para el caso de las operacionales. Aquí es muy interesante porque precisamente cada uno de los componentes se lleva las variables de carácter per cápita y las variables de carácter o por medición del área por kilómetros cuadrados. En los de violencia fue muy interesante ver cómo las variables se giraron más a la violencia que, digamos, yo llamé de carácter urbano y las violencias más de carácter rural, que básicamente las de carácter rural son todas aquellas que son asaltos a las poblaciones, asaltos a las instalaciones de la policía, encuentros con el ejército, encuentros armados con el ejército, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así podemos, en cambio, en las de urbanos son más los robos, fueron más los robos a carros, robos personales, etcétera. Eso no significa que la variable sea o que esté enfocada característicamente en la población urbana y deje a la rural a un lado, pero en el componente se acercó más hacia allí y así, y por esto se clasifican de esa manera. Bueno, los componentes de, como les decía, de burocráticos, allí no puedo decir mucho más allá de confirmar lo que Perry y demás hablan en su paper, porque creo que obtuve los mismos resultados que él en este componente. Entonces, como les decía, una vez los componentes son creados, se les da un nombre, ¿cierto? En el caso fiscal, el primer componente se le llamó independencia municipal, la capacidad que tiene el municipio de crear propios ingresos, mientras que el otro es el total del ingreso, ¿sí? Las variables operacionales, que es una, como les decía, en términos per cápita, la otra en términos de kilómetros cuadrados, las violencias de carácter urbano, de carácter rural, y el burocrático, que es la eficiencia o la transparencia en la acción burocrática. Esto es simplemente el resultado de los indicadores. Es muy interesante ver cómo, y quiero que se fijen en los resultados de la región andina en comparación a los otros, pero también que se fijen en los resultados de las capitales en comparación a toda la región. Recuerden que dividimos la región a Colombia en 5 regiones, ¿cierto? Y cada región tiene unos departamentos y obviamente los departamentos tienen muchos municipios, pero también tienen municipios capitales. Entonces aquí hice una división entre lo que fueron los resultados de las capitales y los demás municipios. Vemos cómo las capitales tienen mejores desempeños en cada uno de los indicadores, ¿cierto? En comparación a todas las municipalidades a su alrededor, pero también como la región andina tiene mejor desempeño en comparación a las demás regiones. Bien. Una primera aproximación en la regresión hacia
los factores que pueden determinar, tanto históricos como geográficos, el desarrollo económico, vemos que los factores geográficos juegan una variable o son unas variables muy significativas para explicar el desarrollo económico, especialmente la densidad poblacional o las distancias a las capitales centrales o la distancia a la capital nacional, como también la altitud en la que se encuentra la altura en la que se encuentra el municipio ubicado geográficamente. Las históricas fueron un poco más cuestionables en esta investigación, aunque aquí las zonas de ocupación española aparecen como mejor posicionadas económicamente que la presencia indígena, que no fue significativa de ninguna manera. Ya yéndonos hacia los indicadores, a los índices, perdón, vemos como el índice fiscal, el primer factor, el de propios recursos, tiene una significatividad muy alta en la regresión, así como también tienen el índice operacional per cápita, que podríamos decir tanto el per cápita como el de por kilómetros cuadrados, que no tienen unos buenos desempeños, ¿bien? Mientras que vemos que el índice de violencia también tiene resultados o un impacto negativo como es esperado, y en los últimos años cambia. Quiero que se fijen en eso en comparación a los resultados más adelante cuando ponemos todo el modelo o el modelo en total. También la transparencia tiene un efecto positivo, como era lo esperado, por supuesto, y ya yéndonos al modelo total, ¿cierto? Vemos aún como el índice fiscal tiene un impacto positivo, el operacional a nivel per cápita, quizá lo que nos puede decir la intuición es que no hay, aunque hay suficiente infraestructura por kilómetro cuadrado, no lo es en términos poblacionales. Y la violencia, como les decía, al final se vuelve positivo. Esto intuitivamente puede ser porque cuando uno mira la base de datos del ministerio, encuentra muchos ataques, muchas muertes al servicio público, a la fuerza pública colombiana, pero después esto cambia con el Tratado de Paz, ¿cierto? Y se reduce a cero, básicamente. Estos ceros hacen que estas variables dejen de ser importantes en la creación del índice, y eso va a generar un problema, a mi modo de ver, más adelante para la investigación. Pero también hay cosas importantes en términos geográficos, como por ejemplo lo que les decía, la densidad poblacional, las distancias a las capitales y la altura donde se encuentran ubicadas los municipios. Obviamente, a mayor distancia que tenga el municipio tanto a la capital nacional como a las capitales departamentales, menor incidencia en el desarrollo. Pero también hubo otras variables de carácter regional para mirar las diferencias de carácter histórico. Las de carácter histórico en el modelo completo tuvo algunos problemas, pero no unas variables que me parecieron muy interesantes, que fueron los controles. Por ejemplo, la presencia de coca en cada uno de los municipios disminuye significativamente el desarrollo económico en la municipalidad, como también el índice de ruralidad, es decir, la cantidad de población que vive en la zona rural en comparación a las zonas urbanas de cada uno de los municipios. Entre mayor es el índice de ruralidad, menor es el desarrollo económico municipal. Y las distancias a los mercados también juegan factores
importantes. Si tengo un mercado o la distancia del mercado entre más grande es, menor desarrollo económico me genera. Bien. Mientras que las presencias de mercados también tienen efectos positivos para el desarrollo económico. Ya yéndonos a casi al final, para hacer unos robustness check de esta investigación, bueno, algo que olvidé mencionar, se hizo una regresión anual y evité usar los efectos fijos, aunque hice o corrí los efectos fijos como un robustness check, pero el problema es que los efectos fijos condensan todos los años como si fuera solamente uno, ¿cierto? Entonces, el problema es que el índice se mide año a año y hay un cambio año a año. Por eso yo no preferí usar la técnica de los efectos fijos, pero algo más importante aún para el robustness check fue utilizar otra outcome variable o variable dependiente, como la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Y encontramos que funciona muy bien este robustness check, porque precisamente vemos que obviamente entre mejor capacidad estatal hay, menor mortalidad infantil encontramos en términos de la capacidad fiscal, ¿cierto? En términos de violencia, es claro que donde hay más violencia habrá mayor mortalidad infantil, por eso es positivo, por eso el fiscal aquí se vuelve negativo. Tenemos que hacer un cambio en la interpretación, ¿cierto? Por eso el operacional, esa falta de inversión per cápita en instituciones de salud y en instituciones educativas también es positiva. Bien. Y por eso también el índice del IGA, el índice de transparencia y acción de la burocracia es negativo porque se supone que genera mayores beneficios. En este sentido, menor mortalidad infantil. Y tiene una muy buena correlación también con la densidad, ¿cierto? Con las distancias de los mercados y con la ruralidad y la presencia, perdón, solo con la ruralidad, no con la presencia de coca. Obviamente, a mayor ruralidad, mayor tasa de mortalidad infantil. Bueno, como les comentaba, este fue el trabajo en esencia. Sin embargo, considero que es un trabajo que aún así debe continuarse para mejorar un poco, porque ya hay mayor información, porque se puede mejorar la base de datos, se puede trabajar un poco más en la especificidad, por ejemplo, lo que llamamos development channels o esas vías de desarrollo que pueden explicar las variables geográficas, políticas históricas, pero también, y algo muy importante, es una variable instrumental que pueda trabajar de cierta manera los probables o los posibles problemas de endogeneidad que tenga el modelo. Bien, ya terminando, encontramos a partir de esta investigación que hay una correlación positiva entre la fiscalidad y el desarrollo, pero sobre todo la fiscalidad en sentido de la capacidad que tiene el municipio de crear recursos y dejar de depender de las transferencias, ¿cierto? Que hay claras diferencias regionales en Colombia y que obviamente esas diferencias regionales se traducen de cierta manera en esa acción estatal, ¿sí? O en la falta de presencia de instituciones estatales, ya hablando de instituciones fijas, no de instituciones como estas normas sociales, pero también en el tipo de instituciones que se han desarrollado regionalmente, ¿cierto? Es decir, ahora sí hablando
de estas normas de organización social. Bien, los demás resultados pues ya los hemos comentado. Y bueno, el factor de violencia, como yo les decía, se hace positivo especialmente al final porque creo que en la base de datos es muy marcado el choque que hay previo al acuerdo de paz y post acuerdo de paz, especialmente en términos de las variables. Bueno, ahora sí. Creo que eso ha sido todo. Ya llevo más o menos una hora hablando frente a la pantalla. Ahora quiero comenzar quizá un poco más ameno, a una parte más amena de interacción con los invitados. Así que bueno, muchas gracias y espero las preguntas. Profesor Edgar, puede hacer la pregunta si lo desea. Ya, ahora sí, es que no podía activar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, profesor Wilfred. Gracias. Primero que todo, agradecerle por esta excelente charla, muy ilustrativa y muy completa. Yo soy el profesor dentro de la Facultad de Economía que doy la clase de Desarrollo Económico, entonces, pues, estos temas me interesan mucho, toda vez que los abordo con regularidad. Dentro de la asignatura que yo manejo, digamos, tenemos muchos elementos en común, un enfoque histórico. Yo también me baso en series de tiempo bastante largas como las de Madison, pero digamos que recorremos un camino diferente, no necesariamente que alguno esté equivocado, ¿no? Hago la aclaración. Nosotros partimos bueno, y nos hacemos la pregunta que usted hacía de por qué hay países ricos y países pobres y por qué hay regiones ricas y regiones pobres. Y nos llegamos ahí al índice de complejidad económica, que es un indicador muy bueno, y eso nos lleva a medir la competitividad entre territorios para luego llegar que la competitividad es un tema de productividad y de eficiencia. Entonces, en ese sentido, pues también, digamos, se recomienda la política pública encaminada a mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas en los territorios. Y en ese sentido, y perdóneme lo largo del contexto, va mi pregunta. Si usted dentro del modelo tiene en cuenta la productividad de los territorios o ha pensado tenerla en cuenta toda vez que pues, se considera que es un factor clave dentro del desarrollo económico. Bien, Edgar, ¿verdad? Mauricio. A Mauricio. Bueno, de hecho, gracias por la pregunta, porque primero me revive una experiencia particular que tuve antes de llegar aquí en un proyecto en donde precisamente trabajé con el índice de competitividad departamental y de las ciudades y esto. Y eso cuando yo estaba pensando en el modelo, me dio una idea muy buena, porque yo antes de venir en este mismo proyecto hice una investigación sobre la productividad total de, perdón, sí, la productividad total de los factores en Santander. Y precisamente trataba de hallar esa productividad bajo unas técnicas estadísticas. Y esa investigación la quise adherir en esta investigación, ¿cierto? Sin embargo, lo quise hacer como un outcome variable, como una variable dependiente, ¿cierto? Porque
digamos que esa complejidad de la que usted me comenta, yo la tomo como esta multiplicidad de variables que estoy agregando en el modelo, ¿cierto? Porque las variables fiscales son 4, porque las variables de infraestructura fueron como 8, porque las variables de violencia fueron 15, y es decir, porque vienen las variables de diferentes contextos, como usted dice, de una complejidad muy grande. Y ante eso yo dije la técnica más adecuada, pues precisamente es el análisis de componente principal, porque me permite que esa multiplicidad del fenómeno tratemos de reducirlo, de sintetizarlo. Pero bueno, como todo modelo, es decir, es simplemente, un modelo económico es simplemente una imaginación, ¿cierto?, de un investigador. Eso no quiere decir que pues tenga muchos huecos, y de hecho eso es lo que uno se va dando cuenta a medida que realiza las investigaciones. Y yo sí tuve en cuenta la productividad dentro de la investigación. El problema no fue ese. El problema es que para mí fue que la productividad es una medida de éxito de la sociedad en este modelo, y obviamente es una medida de la capacidad estatal, ¿cierto? Porque en ese sentido, como usted lo decía, vienen las políticas públicas a actuar, y esas políticas públicas las absorbemos en este modelo en lo que llamamos capacidad estatal, que es algo, es decir, la capacidad estatal es una categoría mayor. Por eso yo tomaba la productividad total de los factores como una posible variable de resultado, un outcome variable, ¿cierto? El problema cuando yo me aproximé a esto es que, como yo hice el experimento para Santander, ¿cierto? Al tratar de hacerlo a nivel nacional, y sobre todo al tratar de hacerlo a nivel municipal, me iba a generar conflictos con la base de datos. Por eso tuve que, en el camino, como en todas las investigaciones, uno encuentra cosas atractivas, ¿cierto? Y cosas que tiene que dejar a un lado. Yo tuve que lamentablemente dejar el tema de la productividad, especialmente la productividad total de los factores, a un lado, ¿sí? Pero sí la tuve en consideración. Creo que es algo muy importante para analizar en términos del desarrollo. Sin embargo, pues obviamente cuando uno tiene una idea y trata de hacer un modelo, pues se encuentra ante estos límites con las bases de datos, y tiene que solucionar. De hecho, el último problema que yo solucioné, porque al tener toda la base de datos para los indicadores a nivel municipal, y al ser muy rica, ¿cierto? Y quererla hacer con la variable outcome del GDP o el PIB, ¿cierto? Encontré el problema que el GDP, el PIB en Colombia no lo puedo encontrar a nivel municipal, ¿cierto? Entonces ese fue mi último problema, y yo dije, bueno, ¿y ahora cómo resolverlo, ¿cierto? ¿Qué variable qué variable que me permita decir que mida el desarrollo puedo obtenerla de cierta manera a nivel municipal? El PIB es imposible. Entonces, de allí vino la idea de las luces, de usar las luces nocturnas. Y esa, digamos, en ese sentido, yo podría decir que en forma teórica, ¿cierto? Las luces nocturnas capturan no solamente el GDP, sino también capturan la productividad, ¿sí?, de los territorios, porque decimos que un territorio con mayor productividad, ¿cierto?, me va a generar mayores resultados económicos, ¿sí?, en términos del PIB y en términos de creación de más servicios privados y públicos, ¿sí? Entonces, yo podría decir que esa productividad puede verse reflejada teóricamente en esta variable outcome, pero obviamente no puedo decirlo de una forma empírica, sino más bien teórica, ¿cierto?
Bueno, yo quería complementar algo, si es posible. Sí, definitivamente le entiendo y bueno, la recomendación puede ser para una investigación futura, que yo sé que usted va a seguir investigando estos temas porque le gustan y es su especialidad, porque definitivamente cuando uno empieza a mirar temas de desarrollo y hablar de territorios, pues realmente los territorios no compiten, los que compiten son las empresas que están situadas en los territorios. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso decía que yo tengo un enfoque un poquito más diferente porque es mucho más ligado al sector privado. Es decir, Ujú. claro, las políticas públicas son importantes, pero el gobierno puede ser el mejor gobierno del mundo y hacer todo lo posible, pero si no tenemos empresas, digamos, productivas, pues el territorio nunca va a despegar. Por ejemplo, para ayudarle a solucionar el problema, por ejemplo, en el libro de Madison hablan sobre el stock de maquinaria y equipo, el stock de estructuras no residenciales, un tema que usted lo trabajó y estuvo muy bien, el consumo de energía primaria per cápita, los años de educación por empleado, Ujú. eh, el área de tierra per cápita, bueno, eso sí son normales, las exportaciones per cápita, el GDP per cápita, por hora de trabajo y las horas trabajadas también por persona. Y donde uno ve Claro. ahí, ellos hacen un análisis muy interesante con países, obviamente, de todo el mundo y regiones de todo el mundo, es que definitivamente donde está la diferencia es en las máquinas, pero Ujú. también va de la mano con la educación, porque es que difícilmente alguien que no tenga educación va a tener dentro de su cabeza que tiene que automatizar o mucho menos robotizar sus procesos. Ujú. Digamos, solo a medida que la gente O va a estudiar, digitalizarlos ahora, ¿no? ¿ok? O digitalizarlos en esta era de corona, ¿no? Que es muy Claro, importante. porque ya, pues claro, la variedad de productos son muy diferentes y ya hemos cambiado un poquito del proceso de industrialización, porque ya Ujú. realmente no necesariamente necesitamos industrializarlo. Por eso lo que le Sí. decía del indicador de complejidad económica, que es un indicador muy interesante, porque precisamente, que es lo que siempre hablamos desde el primer semestre en las facultades de economía, que hay que transitar hacia productos de mayor valor agregado. Y en el caso de Santander, por ejemplo, que somos, digamos, de alguna manera, tenemos fortalezas a nivel agrícola, pues hay que migrar de la agricultura a la agroindustria, que es una de las grandes retos. Bueno, y finalmente, y no me quiero extender demasiado, decirle también que yo para mis investigaciones, para no tener el problema del PIB municipal, lo que hago es trabajar por departamentos, porque también en el caso de la realidad nuestra de Santander, si tomamos municipios, los resultados son totalmente diferentes, ya que pues para nadie es un secreto que dentro de Santander está la refinería de Barranca, que le pega muchísimo al PIB. Entonces, si usted pone, digamos, compara departamentos, la importancia de Santander es muy grande. Y si se compara municipios, pues se desinfla muchísimo porque no Claro. está la refinería Ujú. incluida. Claro. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, digamos, en el fondo de todo esto, y a eso me refería con la política pública, es que detrás de esto hay unas teorías del desarrollo que han evolucionado mucho, pero que en esencia son la misma. Y nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un modelo exportador y toda la política pública va encaminada a aumentar las exportaciones sin mucho éxito, hay que decirlo de paso. Y la crítica que yo hago a la política pública es precisamente eso, es que es errado tener una política de promoción a las exportaciones si no se trabaja desde la base. Lo que tienen que tener los gobiernos, y a todo nivel, municipal, departamental y nacional, es una política de productividad y eficiencia, porque solo en la medida de que las empresas sean eficientes van a lograr ser productivas, van a lograr ser competitivas y finalmente van a ser empresas de clase mundial y obviamente, digamos, salir la región adelante. Entonces,
si no tenemos en cuenta ese soporte teórico de la productividad, fíjese cómo las políticas quedan muy cojas y lo más triste es que no logran los resultados esperados. Pero bueno, es su conferencia, no mía, ya dejo aquí la intervención. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues creo que ya cumplimos el tiempo de esta presentación. Si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran realizar, también pueden contactarme. Ahí dejé a su disposición básicamente los correos que siempre reviso. Y quiero agradecer nuevamente la invitación por parte de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Y sí, estoy pues pendiente de cualquier otra invitación y bueno, agradecer a la asistencia de todas y todos y muchas gracias y que tengan un buen día aún. Sí, un buen día.